En Sectorial aceleramos y facilitamos el acceso a conocimiento experto a las personas y empresas para que estén alerta y pongan a favor las oportunidades que del entorno se desprenden. En www.sectorial.co pueden acceder a todo nuestro alcance. Con este objetivo, a través del podcast sectorial hemos creado un nuevo espacio denominado Llamen a un experto. Hoy, con las fintechs, neobancos y neofinancieras cambiando el mapa del sector financiero, hemos llamado a Lorenzo Garavito, presidente de IRIS, quien nos comparte su visión. Cuando le damos una revisión a la evolución de la historia de la humanidad desde el punto de vista económico, hemos pasado por una serie de revoluciones. Las revoluciones más históricas han estado concentradas principalmente en los sectores foco. Hablamos de la revolución agrícola, luego podemos hablar de la revolución industrial, todo lo que se logró a partir del desarrollo de energía eléctrica, poder trabajar hasta diferentes horas de la noche, hacer trabajos de transporte, mayor desarrollo de las diferentes industrias. En los años recientes, tal vez desde la creación o la comercialización del Internet por allá en el 2000, hemos empezado a ver cómo la inserción de tecnología ya no se vuelve una revolución específica de un sector, sino que es multisectorial. En los últimos años empezamos a adoptar una serie de nuevos conceptos. Entonces hablamos de tecnología en la educación y ya no hablamos del sector educativo, sino de las EdTech. Hablamos de la tecnología en las propiedades inmobiliarias o en el sector inmobiliario y ya hablamos de las PropTech. Y particularmente en el sector financiero, que es transversal a las finanzas, le involucramos tecnología y estamos hablando de las fintech. Y ahí hemos encontrado una serie de soluciones que se le ha dado al mercado, al consumidor, desde billeteras, nuevas maneras de hacer sistemas de pago, no tener que hacer una fila en un banco para tener una cuenta de ahorros, para acceder a una tarjeta de crédito. Y luego hemos involucrado unos nuevos conceptos, o nos han explicado al mercado unos nuevos conceptos que son los neobancos. Entonces todo esto puede empezar a generar unas complejidades y hemos decidido llamar al experto. Él es Lorenzo Garavito, el presidente de IRIS, que IRIS no es fintech, no es neobanco, sino que es neofinanciera. Entonces yo creo primero, Lorenzo, que nos puedas explicar un poco cuál es la diferencia de estos conceptos, qué es una fintech, qué es un neobanco, qué es IRIS, qué es una neofinanciera y cuáles son como las características de ellas. Perfecto, Alejandro, muchísimas gracias. Y efectivamente, pues la evolución del sector financiero ha sido muy acelerada en los últimos años, pero manteniendo pues muchas cosas básicas que siempre han tenido, ¿cierto? Entonces, como tú bien dices, pues ha habido una revolución en términos de Internet y en términos de capacidad de cómputo y capacidad de análisis, de almacenamiento y análisis de datos que ha llevado a que dos cosas básicas que conforman el centro del sector financiero se estén transformando. La primera es cómo tocar al cliente, y ahí estamos pasando de oficinas por todo el país y estar cerca, estar en el barrio, a estar en el Internet y estar al alcance de la mano sin que la gente tenga que salir de su oficina. Y lo segundo es tener una cantidad de información sobre los clientes, información directa de los clientes, pero información de terceros, y una capacidad de análisis de esa información también muy grande, que pues los bancos siempre, el sector financiero siempre se ha caracterizado por hacer un análisis financiero de los clientes. Pues de eso se trata. Prestar es entender el cliente y saber cómo medir el riesgo. Pero ahora con una cantidad de data y una capacidad de cómputo mucho más grande, pues ese análisis se vuelve mucho más preciso. Entonces, ahí en esa combinación de esas dos cosas es que se crea estas nuevas subindustrias, digamos, de fintech, que fintech no es nada más que meterle tecnología al sector financiero. Entonces, fintech puede ser cualquiera de las dos cosas que hemos hablado. Una es acercarse al cliente a través de nuevas herramientas y nuevos canales como es el Internet. Y también fintech es usar mucha más data o data de terceros, data no tradicional, para analizar a los clientes. Y ahí viene el término neobanco. Digamos que en la industria global
de las finanzas, un neobanco lo que es una, digamos, subcategoría de fintech, ¿cierto? En donde principalmente es una entidad regulada que usa, es una fintech regulada, mejor dicho. ¿Y qué quiere decir regulado? Eso es también un punto muy importante para entender, y es: en la industria financiera hay entidades no reguladas y entidades reguladas. Eso es lo que quiere decir en términos prácticos para la gente, es que las empresas reguladas podemos captar del público, mientras que las empresas no reguladas pueden hacer otro tipo de negocios, como crédito, por ejemplo, donde no se necesita licencia. Entonces, en muy grandes rasgos, obviamente hay muchos más detalles, pero en grandes rasgos es eso. Y nosotros, digamos, estamos en una categoría poquitico diferente que se llama neofinanciera. Y básicamente se llama neofinanciera porque en Colombia existen dos tipos de licencia para las empresas del sector financiero de captación y crédito, ¿cierto? Una es la licencia bancaria, que todos estamos muy familiarizados, y la segunda es la licencia de compañía de financiamiento. Nosotros somos una compañía de financiamiento, entonces por eso nos llamamos neofinanciera, porque pues al querer ser lo más transparentes posibles con el mercado, no queremos llamarnos neobanco, si bien somos una fintech regulada, porque no tenemos esa licencia de banco, sino licencia de compañía de financiamiento. Ok, no, perfecto, Lorenzo. Mil gracias, muy claro como esas tres diferencias. Yo creo que hablemos un poquito de vos, porque llamamos al experto, contando un poquito cómo aterrizarse en la presidencia de Iris, cómo fue un poquito como ese background, y contamos también de Iris, que a mí tocó Iris cuando era Financiera Dan, una evolución, una transformación. Si nos puedes contar un poco de ese camino tuyo y de la evolución también de la compañía. Perfecto, muchas gracias. Yo tengo pues una carrera larga en el sector financiero, y he estado principalmente en un área del sector financiero que se llama banca de inversión, que es realmente asesoría a empresas en compra y venta de compañías y en financiaciones especiales, digamos. Entonces, siempre he estado del lado asesor, trabajando siempre en bancos grandes, tanto aquí en Colombia como en Estados Unidos. Arranqué mi carrera hace muchos años en lo que era Corfi Valle, hoy es Corfi Colombiana. Me fui a Estados Unidos, trabajé con Merrill Lynch, con Salomon Brothers, que después se volvió Citi, y volví a Colombia a trabajar con el Banco Helm. Y hace 4 años me invitaron a ser parte de este proyecto de Iris, y me pareció súper interesante. Entonces siempre he estado del lado asesor, y mucho tiempo en Nueva York estuve trabajando específicamente en el área de telecomunicaciones y tecnología. Entonces estuve muy metido en qué estaba pasando en el mundo de la tecnología y cómo estaba evolucionando el mundo de la tecnología. Y siempre tuve pues esa interés de cómo está cambiando la tecnología, el sector financiero, y este realmente es un momento que yo considero muy especial dentro de la evolución de la banca, y es que finalmente, dado los costos de la tecnología, los costos de procesamiento, los costos de desarrollo, una empresa como nosotros puede desarrollar productos financieros que sean competitivos con los grandes bancos, ¿cierto? La industria financiera siempre ha sido una industria de grandes jugadores, porque hay muchas economías de escala y porque era muy costoso tener oficinas en todo el país. Entonces, era importante que los bancos tuvieran oficinas, y para tener oficinas, pues había que ser grande para tener una capilaridad grande en el país. Fintech llegó para cambiar eso, y realmente es una revolución muy grande dentro del sector financiero, en donde finalmente una empresa como nosotros, que igual somos regulados, tenemos un capital social bastante grande, pero somos obviamente más pequeños que los grandes entidades financieras del país, podemos sacar productos competitivos. Y eso se juntó con un cambio grande que estaba sucediendo en la Financiera Dan Regional. La Financiera Dan Regional es una empresa que lleva 26 años en el mercado.
fundada por un grupo de empresarios antioqueños y siempre enfocada en el apoyo a las empresas. Ha tenido diferentes ciclos, el último arrancó hace 4 años cuando llegó un nuevo grupo de inversionistas con unos pilares muy básicos para el desarrollo de la compañía. El primero era capitalizar a la financiera. Claramente teníamos un capital bastante reducido y necesitábamos fortalecer el capital de la compañía. Entonces, en ese sentido, hoy nuestro capital es más o menos 4 veces lo que era hace 3 años. Se ha crecido bastante. Por otro lado, teníamos que crecer la cartera porque pues la cartera es lo que genera ingresos para nosotros. Nosotros vivimos de ingresos por intereses y necesitábamos crecer nuestros ingresos para ser rentables y crecer de una manera segura. Y eso lo hemos logrado también. Hace 4 años la cartera de la financiera eran 190.000 millones. Hoy ya vamos a cerrar este semestre en 600.000 millones o más. Entonces hemos multiplicado la cartera, en 4 años hemos multiplicado la cartera por 3. Pero lo más importante es que hemos mejorado muchísimo la calidad de la cartera. Pues el índice de cartera vencida, que es como se mide, digamos, que qué tan buena es esa cartera, qué tan buenos son los créditos que estamos haciendo. Hace 4 años estaba por encima del 15%, hoy estamos por debajo del 5%. Entonces, para darte una idea, ya estamos hoy en día, Iris está por debajo del promedio de las compañías de financiamiento del país. Entonces, pues hemos logrado mejorar la cartera de una manera importante. Y lo otro, que es, teníamos una convergencia con los inversionistas en Iris, conmigo, porque estábamos viendo el mismo fenómeno que te decía de poder hacer una inversión en tecnología importante para ser competitivos y sacar productos interesantes. Entonces, la decisión hace 4 años fue: queremos que Iris sea una fintech especializada en empresas. ¿Y por qué en empresas? Porque veíamos que el mercado, digamos, financiero siempre se divide en personas y en empresas. En personas había muchos jugadores entrando a Colombia y desarrollados aquí mismo en Colombia, que son jugadores que hoy pues son muy reconocidos y muy grandes. Y no había nadie realmente enfocado en fintech, en empresas, y mucho menos alguien regulado, es decir, alguien con la capacidad de captar. Y en todo caso estábamos viendo que, y eso es una constante, digamos, en general en el mundo, es las empresas pequeñas y medianas les cuesta mucho trabajo entrar al sector financiero y que les den un servicio adecuado. Entonces, en muchas entidades financieras, estas empresas medianas van de un lado para otro, van de que los atiendan un banquero corporativo, ¿cierto? Pero los banqueros corporativos están acostumbrados a atender a las mega empresas de los países. Entonces no se fijan mucho en estas empresas pequeñas, y como eso no funciona, entonces los devuelven y los pasan a la banca de oficinas y son atendidos en alguna oficina regional, y en general las oficinas están hechas para atender personas. Entonces la oficina tampoco conoce muy bien cuáles son las necesidades de esa banca mediana. Entonces sentimos y vemos y claramente en estos 4 años hemos confirmado que hay un mercado muy grande de empresas pequeñas y medianas que no se siente a gusto en la banca local y que le hace falta productos que sean diseñados a la medida. Entonces, pues dada la evolución tecnológica que hemos estado hablando y la necesidad de mercado de estas empresas, ahí es donde nos juntamos en Iris y es lo que estamos haciendo. Desde Sectorial construimos mensualmente el índice de riesgo de servicios financieros, que te servirá para conocer el desempeño y las perspectivas de este sector. Para acceder a este contenido, contáctanos a través de www.sectorial.co. Tú tocas un tema que es bastante interesante, porque cuando nosotros empezamos a estudiar como todo este tema
de la revolución tecnológica, y algunos hablan de industria 4.0, las nuevas olas que se están presentando. Entonces empezamos a ver como lo que la visión que tiene el líder sobre el desarrollo de esa tecnología en algún sector. Y si uno le hace como una especie de nube de palabras a lo que mencionan los líderes, siempre se va a repetir una palabra que dicen mucho que es democratización. Entonces la tecnología vino a democratizar. Eh, entonces eso luego uno dice, pero venga, entonces pues no había democracia o qué ocurría, cuál era como el reto en el sector. Luego nos ponemos para estudiar como el tema fintech y como tú mencionas, empezamos a ver lo que se involucraba mucho en las personas, no tanto en las empresas. Y cuando vemos que se involucraban las personas era porque decía falta inclusión financiera a las personas. En un país como Colombia, donde el 40% de la población vive en una situación de pobreza, pues el acceso a simplemente una cuenta de ahorros era un limitante importante y yo he visto que ahí se ha logrado evolucionar de manera importante. Pero yo siento que pues no es solamente como la cuenta de ahorros, es cómo le puedes crear un vehículo de financiación para que pueda desarrollar un proyecto y a partir del proyecto, porque no todas las personas acceden a empleo, puedan desarrollar pues ese emprendimiento. Entonces entendí ahí un poco ese fenómeno y luego quiero preguntarte si lo que ustedes hacen en Iris ataca también como una especie de inclusión financiera de empresas y ahí qué están viendo y qué están encontrando y cómo ves que va esa evolución. Sí, ese es un tema bien interesante porque efectivamente yo sí veo a la tecnología eh, como una herramienta de democratización y yo defino esa democratización como eh, servicios que antes le prestaban, y específicamente en mi sector, servicios que antes se le prestaban a grandes empresas, hoy se los podemos prestar a todas las empresas del ecosistema. Entonces, es de conciliación, muchos temas de información, digamos, que son importantes para las empresas. Antes había que tener una conexión directa con el banco y había que invertir una cantidad de dinero. Hoy lo pueden tener todas las compañías. ¿Dónde estamos viendo nosotros y cuál es nuestro rol en esa democratización de los servicios financieros? Yo creo que va por dos lados. Del primero, del lado de crédito, en Colombia, y esto también sucede en muchas partes del mundo, está la famosa frase de los bancos le prestan al que no necesita, ¿cierto? Entonces, los bancos, y esa es su función, y pues lo importante es, el sector financiero tiene que ser un sector seguro, ¿cierto? Está enfocado en entender, venga, si yo tengo una lista de criterios y tengo 10 puntos, si usted cumple los 10 puntos le presto, pero si no cumple uno de esos 10 puntos, pues es muy difícil para mí prestarle, ¿cierto? Y a las empresas grandes, pues sí le meten abogados o le meten gente financiera para personalizar el crédito para esas empresas grandes. Donde nosotros venimos es a personalizar el crédito a las empresas pequeñas y medianas. ¿Eso qué significa? Eso significa que una empresa pequeña y mediana, digamos que va a un banco grande y le revisa la lista de los 10 puntos y falló en dos o tres, pues el banco grande le dice que no. Nosotros lo que hacemos es, desde un comienzo, vamos con un equipo de estructuración, un equipo financiero que mira la empresa, mira el futuro de la empresa, no solo el pasado, sino también mira las proyecciones financieras, quiénes son sus clientes, y logramos estructurar un crédito que le funcione a la empresa y que nos funcione a nosotros, ¿cierto? Entonces, yo creo que en muchas de las empresas de las que nosotros le prestamos y ellos mismos nos lo dicen es, venga, si Iris no me hubiera prestado, mi siguiente camino es, tengo que salir a buscar un socio, tengo que salir a vender la compañía, porque pues un banco tradicional no me está prestando. Entonces, ahí es donde nosotros estamos aportando a ese crecimiento de la compañía y a permitir que esas empresas, que son empresas buenas, pero que hay que pensar un poco más el crédito, digamos que no es un crédito estándar, puedan financiarse. Y del lado de transaccional de la cuenta de ahorros, es nosotros tenemos una plataforma que es nuestra cuenta de ahorros Iris, que es una cuenta de ahorros transaccional y sirve para todas las necesidades de la empresa. O sea, una empresa puede hacer recaudos, puede hacer pagos
Recuerda bien que las empresas tienen una necesidades financieras más complejas que las personas, ¿cierto? Por un lado, hacen muchas más transacciones y transacciones de ida, de vuelta. Pues uno recibe su sueldo una vez al mes y paga las cinco cuotas y la electricidad, digamos, es mucho más sencillo, pero una empresa pues está siempre haciendo gastos y está siempre cobrando. Y eso necesita un sistema de información bastante fuerte. Entonces, lo que nosotros hacemos es ofrecemos una plataforma muy sencilla de usar y muy personalizable para que las empresas hagan todas sus transacciones financieras en un solo sitio. Y eso también es una diferencia grande porque cuando tú abres, cuando las empresas, digamos, van a los bancos generalmente les dicen, venga, yo tengo una cuenta corriente, que es una cuenta transaccional, y esa cuenta corriente no paga intereses, y tengo, si usted tiene excesos, pues pasa su plata a una cuenta de ahorros y ahí sí le pago intereses. Lo que nosotros hacemos es en una sola cuenta, que es una cuenta de ahorros, esa cuenta es su cuenta transaccional y es su cuenta donde le pago intereses. Entonces, la plata siempre está ganando todo el tiempo, porque todas las noches, pues la plata que queda ahí gana intereses, eh, y eso beneficia mucho a las empresas de simplificar también su manejo financiero. Y por otro lado, nos esforzamos en darle la mayor cantidad de información posible lo más rápido posible a las empresas. Hace 30 años que yo arranqué, digamos, en el sector financiero, uno de los temas que más importaba era la velocidad del dinero, que el dinero se moviera rápidamente de un lado a otro y muchas veces demoraba días en cruzar la calle, literalmente. Pero hoy en día la velocidad del dinero es bastante ágil, digamos, el dinero se mueve bastante rápido. Lo que le hace falta a las empresas hoy en día es información, es quién me pagó, qué factura me pagó, cuándo entró el dinero, si entró por la noche, si entró en el día, si entró. Entonces, esa información es la que nosotros le estamos proveyendo también a nuestros clientes. Ok, no, perfecto. Y en ese poco entonces de empresa, ahí tocamos un poquito inclusión tanto desde la financiación como inclusión desde el medio transaccional, se necesitan las dos en las empresas. ¿Qué han encontrado ustedes? Porque a ver, venimos de una situación bastante compleja, o sea, hemos tenido ya 3 años, casi cuatro, una complejidad enorme, o sea, desde que nos aislaron, cambios en los choques de oferta, en choques de demanda, y eso no afectó solo a las empresas, perdón, a las personas, también afectó a las empresas. Vimos empresas con unos costos bastante elevados, no podían transferir directamente eso al precio porque el consumidor no estaba en las mismas capacidades, entonces vimos márgenes que se estrecharon, inventarios que no rotaron, un tema bastante complejo. Incluso pues lo analizamos hace poco, ¿no?, con un informe del Banco de la República que nos mostró que las condiciones de crédito se han venido endureciendo, entonces eso puede limitar también el desarrollo, pero también hay que cuidar a los bancos porque pues, ese mensaje que el banco como el malo o el enemigo, es, si no hay estabilidad en un sistema financiero, pues terminas estando es en una economía que no tenga ningún tipo de desarrollo. ¿Ustedes qué han visto que les está pasando a las empresas y qué le pueden recomendar a ella como cuando va de cara a Iris, a la institución, al momento de solicitar una financiación? Sí, a ver, definitivamente han sido años bien difíciles. Como tú dices, pandemia y después una subida de tasas sin precedentes. Yo creo que Colombia y en general, pues, mercados emergentes tienen esa capacidad de adaptarse y tienen ya métodos, digamos, de adaptarse que funcionan muy bien. Uno de esos que para nosotros es muy obvio, digamos, es trabajar con tasas variables, pero vemos que en Estados Unidos, que no están acostumbrados a trabajar en tasas variables, pues estos cambios de tasas más chiquitos que los de Colombia le pegó durísimo a muchos bancos, mientras que aquí pues hemos logrado manejarlo bastante bien. Ahora, las empresas efectivamente han sufrido y han sufrido pues dos golpes seguidos, digamos, de pandemia y de tasas, pero de nuevo, los empresarios colombianos siempre han sido bastante resilientes ante esos temas y se adaptan bastante bien. Entonces nosotros estamos todavía tranquilos con nuestra cartera y creemos que a nuestros clientes les está yendo bien. Yo creo que hay dos temas muy importantes para los empresarios cuando se acerquen a los bancos, ¿cierto? El primero es
entender muy bien el negocio y entender dónde pueden darle una seguridad al banco que beneficie a ambas partes, ¿cierto? Y ahí pues me refiero mucho a lo que nosotros hacemos de cuando nosotros vemos una compañía y es una compañía que lleva 5 años vendiéndole a una gran empresa en Colombia, eso es una fuente de pago, eso es un activo muy importante de la compañía que el banco lo hace sentir tranquilo. Entonces, es encontrar esos puntos en donde no necesariamente es un activo que está en los libros, pero definitivamente es un activo muy importante de la compañía, de esa reputación de clientes recurrentes, de contratos de mediano plazo que tienen. Eso facilita mucho la financiación de las empresas. Lo otro es, en este momento, pues hay que tener mucho cuidado con la tasa de interés. Entonces, hay que tener buenas proyecciones financieras para estar seguros que el dinero lo estás invirtiendo en algo que te produce más que el costo financiero, ¿cierto? Y desafortunadamente estamos en tasas muy altas en donde pues las entidades financieras estamos prestando al 20, 25%, eh, y eso hace que cuando tú recibas el dinero, ese dinero te tiene que rentar más del 20 o del 25 para poder pagarle al banco y que sea rentable. Entonces, pues un análisis muy eh, transparente, digamos, y muy claro de cómo está tu rentabilidad. Y yo creo que el tercer punto, que es un punto también muy importante, es los bancos siempre están del mismo lado de la empresa. Es decir, a nadie le sirve que una empresa le vaya mal, a nadie le sirve que una empresa deje de pagar. Eh, Todos estamos buscando que a las empresas les vaya bien. Entonces, tener una relación, ya una vez recibes el crédito, tener una relación transparente con la entidad financiera es súper importante y es importante ir a la entidad financiera antes de que se presente el problema, ¿no? Es mucho más fácil solucionar un problema 2, 3, 4 meses antes de que se produzca a cuando, venga, ya estoy vencido 2 cuotas y no voy a poder pagar. Es mucho mejor ir antes y ir antes pues con las cartas abiertas, entendiendo que para nosotros siempre es mejor hacer un acuerdo y siempre es mejor, eh, venga, estamos aquí para ayudar a las empresas, estamos aquí para, si hay que extender el plazo, lo extendemos, entendemos que la situación es difícil, entendemos que hay industrias en donde los costos se han subido muchísimo por la devaluación, y lo que hay que hacer es sentarnos y ver cómo encontramos una solución que es buena para ambas partes. Sí, nosotros hemos sentido que era un poquito como también lo que ha mostrado toda esta industria fintech, de un cambio incluso en la cultura, en la relación entre la institución y la empresa, como que antes el empresario si estaba en una situación adversa le daba temor alzarle la mano al banco porque sentía que posiblemente antes, no sé, le iban a acelerar una garantía, entonces hacía todo lo posible e imposible para nunca llegar y tocar la puerta al banco. Y un poquito este tema de cambio cultural que es como más cercanía, es como un conjunto, un trabajo en equipo. Realmente la institución es como el aliado de la empresa. Por eso quiero meterme ya mucho más en tu industria, en tu sector, que es esta industria de fintech y específicamente todo el tema de neofinanciera. Y es, nosotros en sectorial trabajamos algo que se llama mapas de transformación. Y básicamente lo que decimos es importante sobre un sector donde está una empresa entender qué está pasando actualmente, cuál es su cancha de actuación, pero empezar a reimaginar lo que va a pasar en 2 y 3 años para anticiparse a esas situaciones y siempre mantener sostenible la empresa. Y eso lo trabajamos pues a través de unos mapas de transformación. ¿Tú cómo ves el mapa de transformación de las fintech? Obviamente estamos hablando de un sector nuevo, reciente, pero ¿qué ves que les va a pasar de aquí a unos 2, 3 años? Y desde Iris, ¿qué vienen haciendo frente a eso que se está transformando? Sí, muy interesante. O sea, fintech, como tú has dicho, es una industria joven, pero también es una industria que realmente explotó, y tú ves
afiliados a Colombia FinTech, pues cada año creo que se duplican o se triplican aquí en Colombia, ¿no? Entonces es una industria que está creciendo y hay muchísimos jugadores. Entonces, yo siento que esa transformación va a llevar a dos partes importantes. La primera es, claramente, los grandes jugadores están sintiendo el cambio y están sintiendo una competencia y están reaccionando. Y yo creo que los grandes jugadores siempre van a ser jugadores relevantes que están muy atentos al mercado y que están efectivamente haciendo sus cambios internos para poder darle a los consumidores lo que los consumidores quieren, ¿cierto? Pero ese para mí es el segundo cambio y es eh, esta transformación fintech a lo que lleva realmente es una personalización del servicio y es eh, siempre, como tú decías ahorita, nuestro objetivo es estar cada vez más cerca del usuario y cada vez darle más control al usuario sobre sus movimientos financieros y de cierta forma hacer esa comunicación entre nosotros y nuestros clientes de una manera más transparente, ¿cierto? En el sentido de, como te decía, por ejemplo, información. Entonces, hacer que la información de la cuenta viaje mucho más fácil a los sistemas contables de las empresas. Entonces, ya no tiene que ser una persona que se espera hasta final de mesa que le llegue el extracto para poder conciliar las cuentas, sino que es la información financiera viaja directamente del banco al ERP del cliente y están conectados y en línea todo el tiempo. Entonces, yo veo que toda esta inversión en tecnología lleva es a una personalización y a una simplificación de todas las tareas financieras. Y creo que eso se está dando tanto desde el punto de vista de las grandes entidades como de todas estas empresas nuevas que están saliendo para simplificarle la vida al empresario. Ahora, igual creo que el sector financiero, sea tradicional, sea fintech, es un sector donde hay economías de escala y donde eh, es más, es, es ser grande o ser mediano lleva a ofrecer más servicios y ofrecer mejores precios. Entonces, también creo que eventualmente pues va a haber una consolidación de fintech y ya estamos viendo una unión muy cercana entre esas fintech y las empresas reguladas. Hemos visto varios ejemplos en México donde fintech compran empresas reguladas y vemos esa necesidad de juntarse de las empresas jóvenes con las empresas tradicionales para prestar mejores servicios. No, súper, ahí nos das un mapeo interesante. O sea, rol de grandes jugadores, transparencia, consolidación de fintech actuales, conexión de info entre la institución y la empresa posiblemente va a ser el norte que veremos en los próximos años. Lorenzo, no, quiero darte las gracias por este espacio, nos das un norte muy, muy interesante y quiero rematar un poquito ya pensando es en los actores que hoy están en esta industria, ¿sí? Con los que tú compites o con los que estás como aliados. Yo creo que desde sectorial vemos que siempre es sana la competencia, o sea, incluso en problemas tan altos inflacionarios como los que tenemos en otros sectores, posiblemente si existiera más competencia, eso ayudaría a que los precios no fueran tan elevados y se haga una dinámica. ¿Tú qué le dirías a un actor que hoy está en el mercado y a uno que vaya a entrar? O sea, ¿para qué debería prepararse? ¿Qué debería entender en este mapa de actuación en el que se está presentando el sector? Mira, yo diría a los que están hoy en el mercado tenemos que adoptar todas estas nuevas tecnologías para prestarle mejores servicios a los clientes y son tecnologías que nos permiten prestar servicios más económicamente. Entonces, eh, la banca tradicional, las empresas tradicionales eh, han vivido mucho de cobrar comisiones, de cobrar por el portal digital, ¿cierto? Y
pues dado los avances en tecnología, realmente no tiene mucho sentido ya hoy. En una época posiblemente sí, pero hoy el portal digital es básico y es parte esencial, digamos, del servicio que hay que prestarle a los clientes. Entonces, yo creo que va a haber una transformación en esos comisiones que cobran los bancos por muchas ayudas que dan a las empresas. Entonces, pues yo creo que sí es un mercado más competitivo y es un mercado más competitivo que ayuda a bajarle los precios a las empresas. Del lado de una persona nueva que está entrando a ver, hay que tener muy claro en qué nicho va a entrar, digamos, en una época, como lo decíamos hace un tiempo, hace unos minutos, para entrar al sector financiero había que ser casi que un jugador universal que prestara todos los servicios. Hoy es muy posible y hay muchos jugadores muy buenos que están en nichos específicos. Entonces hay que conocer muy bien ese nicho, pero lo segundo es hay que estar preparado para invertir bastante en tecnología. Y pues como tú sabes muy bien, la inversión en tecnología no es construyo una oficina y ahí la tengo 20 años. La inversión en tecnología es todos los años hay que estar actualizando, todos los años hay que estar mejorando la tecnología y ese se volvió la nueva realidad del sector financiero. Digamos, igual que hace unos años había que estar ampliando la red de oficinas, hoy hay que estar invirtiendo en tecnología constantemente. No, perfecto, Lorenzo. De nuevo, darte las gracias por el espacio. Era importante para nosotros llamar a un experto en todo este mundo que está evolucionando a través de la tecnología, en las finanzas, en el sistema financiero, fintech, neobancos, neofinanciera, todo lo que se trabaja en inclusión, especialmente pues, en personas, pero el trabajo específico de empresas y cuál es el futuro de este sector. Mil gracias por el espacio. Perfecto, Alejandro. Muchísimas gracias a ti. Muy interesante la conversación. Sí, chao, muchas gracias. Bueno, que estés muy bien. Chao. En nuestro próximo capítulo compartiremos los limitantes para la creación de empleo y desarrollo del emprendimiento en Colombia, derivados de la reforma laboral que comenzará su discusión en las plenarias del Congreso.